Gracias, señor presidente, señorías. Como muy bien decía usted, señor Bartolomé, la temporada o el culebrón ha terminado. Ya se acabó. Ya no tiene más chicle que estirar. Pero lo importante es que a los guionistas del dictamen se les ha atragantado el final. Ese es el problema, que a ustedes se les ha atragantado el final. Y, señor Cuervas, ¿a usted no le preocupa quién ha hecho el dictamen del Grupo Socialista? A usted lo que le preocupa es que el voto particular del Partido Socialista está bien hecho. Eso es lo que a usted verdaderamente le preocupa. Y entonces vamos a intentar dar aquí una explicación muy sencilla, porque habrá gente fuera que querrá saber qué fue esto de la Comisión de Investigación del GITA y seguramente con tanto tecnicismo no se va a aclarar mucho. El dictamen aprobado por la Comisión de Investigación sobre la actividad y gestión del GITA es fruto de un acuerdo político entre el Partido Popular, Podemos y finalmente Ciudadanos. Y digo finalmente porque este grupo, ya que estamos hablando en la comisión de la banda ancha, ha dado innumerables bandazos. A izquierda, a derecha, luego a izquierda, a derecha, hasta que al final creyó saber dónde se situaba. En cualquier caso, luego daré algún ejemplo de estas incongruencias que usted, señor Bartolomé, en más de una ocasión dejó constancia en la comisión de investigación. El dictamen no responde al resultado de una investigación de la cual surgen unos hechos objetivos, acreditados tras un periodo probatorio, de los cuales se extraen unas conclusiones acordes con los mismos, de las que se derivan o no responsabilidades políticas. Simplemente los partidos que aprobaron el dictamen se dedicaron a negociar su final, el final político de este dictamen. En esta comisión, por otra parte, se han presentado 3 votos particulares de 3 grupos tan distintos como el Socialista, el Grupo Izquierda Unida y el Grupo Foro Asturias. Los votos particulares coinciden en los hechos y su calificación, sin embargo, difieren en cuanto a las responsabilidades. Es muy importante destacar que, a pesar de las diferencias políticas, el diagnóstico de estos 3 grupos en esta comisión es coincidente. Nuestro grupo considera que el dictamen no responde ante lo que la comisión ha acreditado, constatando falta de sincronía, falta de rigor, errores y olvidos, deliberados o no. A continuación, citaremos algunos errores y algunas interpretaciones sesgadas de los hechos. En relación con el contrato de acceso a banda ancha en las comarcas mineras, Evacom, se cometen distintos errores. Por ejemplo, se cita un modificado por importe de 9 millones de euros sobre un total de 20 millones de euros presupuestados, cuando en realidad dicho modificado fue de 2,5 millones de euros. Ahí es nada. Se indica como adjudicatario a la empresa Thales España, cuando en realidad lo fue a Alcatel. Casi nada, también. En relación con la titularidad de la red, resulta inexplicable cómo ponen en duda en el dictamen la titularidad de la misma, a pesar de constar expresamente en el documento de cesión de derechos de ocupación de dominio público que la titularidad es de una administración pública, la autonómica, y a pesar también de la comparecencia del señor González Arrate, exdirector de división del área económica y de patrimonio de FEDE, reconociendo que la propiedad es del Principado de Asturias. Y es aquí donde saco a colación una intervención del señor Bartolomé, portavoz de Ciudadanos, cuando interpelaba en la comisión al señor Arrate sobre un tema medular de la misma, como es el de la titularidad de la red. En el diario de sesiones del 14 de septiembre de 2016, mire usted lo que le decía al señor Arrate, y cito literal: desde un punto de vista de mi grupo, sus explicaciones han sido claras como el agua y absolutamente convincentes. Por tanto, no le vamos a hacer ninguna pregunta porque creo que usted ha respondido, como he dicho antes, con absoluta claridad y nos ha parecido muy razonable todo lo que ha dicho. Por lo tanto, no vamos a hacer más preguntas. Amén. Lo de amén ya es algo de mi cosecha. Pero amén, señor Bartolomé, y júzguese usted a usted mismo. ¿Entiende ahora por qué digo que iba a sacar alguna aquí de sus contradicciones y de esos bandazos? Referente a los derechos de paso de la banda ancha, ha quedado acreditado que fueron conocidos y presupuestados por la Administración. En efecto,
Testimonios de distintos comparecientes, como los exjefes de servicio de telecomunicaciones, así lo acreditan. En particular, el señor Junceda Santaló se ha dirigido por escrito a la comisión, afirmándolo e incorporando fragmentos de correos electrónicos no anónimos que así lo certifican. Pero no solo hay errores en la determinación de los hechos, sino que a la comisión de investigación no han sido llevadas pruebas de carácter esencial como la auditoría operativa llevada a cabo por el Gobierno de Foro Asturias. Esta auditoría fue dirigida por la señora Ramos Carvajal, exinterventora general y también exauditora de la Sindicatura de Cuentas, compañera, por tanto, de Mercedes Fernández en su momento en la Sindicatura de Cuentas, quien, por cierto, como síndica intervino en actuaciones de control con respecto a Gipta. La señora Ramos, exdiputada del Partido Popular, fue también, por tanto, compañera del señor Cuervas Mons, portavoz de la Comisión de Investigación de Gipta. Y aún así, la auditoría no encontró ninguna irregularidad digna de mención. Por tanto, no ha sido de interés para los grupos Popular, para Podemos ni para Ciudadanos que han aprobado el dictamen. Muy especialmente me refiero al Grupo Popular, que debería haberlo conocido con detalle. En este contexto, esta auditoría, que, insisto, no encontró irregularidad digna de mención alguna, no ha sido traída a la comisión de investigación. No se sabe si de manera intencionada o no. ¿Usted qué cree, señor Cuervas? Así también, a la comisión de investigación han llegado correos electrónicos, gran parte de los cuales no acreditan absolutamente nada. El dictamen se hace eco de correos electrónicos, los denominados anónimos. El uso de estos correos anónimos ha dado lugar a la emisión de un informe por los letrados de la Cámara, cuyas conclusiones han sido claras y tajantes, y en el punto 7, apartado B, dice lo siguiente: que la utilización de los correos electrónicos recibidos de forma anónima en la Junta General podría ser considerada como un supuesto constitutivo de delito de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que se desaconseja su utilización. Aún así, han sido utilizados para atribuir responsabilidades políticas. El hecho de utilizar pruebas cuya veracidad no ha sido acreditada, de origen desconocido, para atribuir responsabilidades políticas, pone de manifiesto, muy a su pesar, uno de los fracasos de esta comisión. Pero hay más. Ocupa un lugar importante en el dictamen el informe emitido por la Sindicatura de Cuentas. La empresa pública Gipta ha sido fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas desde el año 2006 hasta hoy y, adicionalmente, fue objeto de una fiscalización extraordinaria que finalizó con un informe definitivo en el año 2015. Este informe ha sido enviado tanto a la Fiscalía como al Tribunal de Cuentas, con el resultado que a continuación expondré. La Fiscalía concluye en 2016 que no se aprecian indicios de delito, sino diferencias de criterio entre Gipta y el órgano fiscalizador, Sindicatura de Cuentas, con la excepción de los contratos de asistencia jurídica del año 2009. Y en relación a la selección de personal, la Fiscalía tampoco considera que existan indicios de delito o irregularidades. El Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de la Sindicatura de Cuentas remitido de oficio, el 30 de marzo de 2016 decreta mediante auto el archivo de las diligencias preliminares al no detectar perjuicio real a los fondos públicos del Principado de Asturias, ni, por tanto, ningún hecho constitutivo de responsabilidad contable. Es importante indicar que el dictamen habla de diferencias de facturación entre Gipta y Principado de Asturias, es decir, no está diciendo que un tercero ajeno a la Administración se haya llevado dinero. Por tanto, no existió menoscabo a las arcas públicas. Y si no existió menoscabo, nada hay que cuantificar, si bien lo que hay que decir, y lo cuantificable y constatable, es la sólida posición financiera de Gipta. La sociedad a día de hoy cuenta con más de 4 millones de euros en sus cuentas bancarias y más de 3 millones de euros en reservas. Con beneficios antes de impuestos y en los dos últimos ejercicios anteriores, 2016 y 2017, superan el 1 millón de euros en cada ejercicio. Esto es fruto y fuente y consulta del registro mercantil. En relación a las conclusiones del dictamen, obviamente con un relato de los hechos partidista y alejado de la realidad, las conclusiones no pueden ser algo diferentes. En este contexto carece de toda credibilidad afirmar que la empresa pública Gipta fue un descontrol total durante todos los años investigados.
y que no fue objeto de ningún control jurídico y económico. En nuestro voto particular hablamos sobre los distintos controles a los que ha estado sometido GIPTA. Recordar aquí, y solo a título de ejemplo, la Intervención General del Principado de Asturias, la Intervención General del Estado y la Tesorería General del Principado de Asturias, etc. En cuanto a las responsabilidades, el dictamen recoge una relación de responsables políticos igualmente incoherente y fruto de un análisis deficiente y partidista de lo acaecido en la comisión de investigación. En relación con los trabajadores de GIPTA, el dictamen declara la responsabilidad política de dos trabajadores de GIPTA, el señor Rodríguez Núñez y la señora Cuendías Álvarez. Estas dos personas nunca han ocupado puestos de designación política. Son trabajadores vinculados a una empresa pública por un contrato laboral ordinario. No son funcionarios, ni tampoco personal laboral del Principado de Asturias, sino, repito, que se trata de trabajadores sujetos a la legislación laboral ordinaria, esto es, al Estatuto de los Trabajadores y al Convenio de Oficinas y Despachos de Asturias. Por tanto, si no son nombramientos políticos, ¿cómo se les puede pedir responsabilidades políticas? Que alguien nos lo explique si es que puede. Y eso que algún grupo político de los que apoyó el dictamen presume de defender a los trabajadores. En relación a los funcionarios públicos del Principado de Asturias, el dictamen, por un lado, y dentro de las responsabilidades políticas, contempla dos casos muy curiosos, es decir, considera responsables políticos a dos funcionarios, secretarios generales técnicos, la señora Varela de Menás y el señor Díaz Ortiz, por no ejercer una función de control sobre la empresa pública. Por tanto, pretenden ustedes hacerles responsables por no ejercer una función que no les corresponde y que se recomienda en las recomendaciones, valga la redundancia del dictamen, que pasen a ejercer luego en un futuro. O sea, responsables con carácter retroactivo. Y eso usted, señor Cuervas Mon, en la Facultad de Derecho seguro que no lo estudió nunca. Eso de las responsabilidades retroactivas, ¿verdad que no? Por tanto, en cuanto al señor Vicente Álvarez Areces, que también figura como responsable aquí en el dictamen, hay que decir que la comisión de investigación no ha llamado a ningún presidente y o expresidente de nuestra comunidad autónoma. El señor Álvarez Areces ni ha sido llamado y, por consiguiente, ni oído en la comisión, por lo que racionalmente se debe concluir que la comisión no lo consideraba relacionado con la actividad a investigar, cuando además, en sus alusiones en el dictamen, decían que la colocación de la banda ancha era una iniciativa loable. ¿En qué quedamos? ¿Es una iniciativa loable o hay que, por tanto, como es loable, imputar o condenar políticamente al expresidente del Principado? Por otro lado, las recomendaciones contenidas en el dictamen son superfluas, sea en lo relativo al personal, sea en lo relativo a la contratación, que ya se ha dicho aquí por otros grupos, o incluso en las auditorías, que ya prevé el TREPA que el control financiero y de eficacia de todo el sector público asturiano, dependiente de la Administración, se realizará con la Intervención General mediante auditorías. En relación sobre las recomendaciones de actuación sobre la empresa pública GIPTA, decir lo siguiente, y esto es importante. La asistencia de la sociedad se enmarca dentro de las previsiones de la legislación sectorial de telecomunicaciones, en concreto dentro de lo contenido en el artículo 8.4 de la Ley ya derogada 32/2003 de 3 de noviembre, Ley General de Telecomunicaciones. Pero cumple también con la actual Ley 9/2014 de 9 de mayo General de Telecomunicaciones. Es decir, la Ley asturiana de 2004 creó una sociedad para gestionar la red Asturcom que cumplía todos los requisitos de la Ley de Telecomunicaciones entonces vigente. Pero además, a día de hoy, lo sigue cumpliendo, revelándose como el instrumento adecuado para la gestión de las redes públicas de telecomunicaciones, es decir, las que prestan servicios a terceros. Precisamente sobre la gestión de la red se ha pronunciado la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a una consulta del Servicio de Telecomunicaciones indicando lo siguiente. La Administración pública titular de la red, es decir, el Principado de Asturias, cumpliría con las exigencias del artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones si gestiona la red a través del GIPTA. Más claro, el agua. La idea de liquidar el GIPTA y crear una nueva sociedad es estrambótica y absurda y conllevaría la obligación de indemnizar al personal e incluso volver a readmitirlo ante la posibilidad de una sucesión de empresas. Al igual que con el CES, lo único que les interesa es acabar con el legado del gobierno socialista. Esa forma de actuar en política es tan errónea como absurda.
En resumen, y termino, dijimos que esta comisión nacía muerta y muerta está. Sus intentos para sacar un escándalo político de una magnitud tal que dañara al actual gobierno socialista ha fracasado. 3 grupos políticos opinan una cosa y otros 3 la contraria. Solo un voto de diferencia, y ya hemos explicado las enormes contradicciones de Ciudadanos, todo un esperpento. Después del letargo al que la sometió al PP y Podemos Asturias, había que apurar esta comisión y despacharla de tacón o como fuese, porque necesitan introducir en esta Junta nuevas comisiones de investigación con el único objetivo de erosionar al Gobierno socialista y al Partido Socialista Obrero Español, sobre todo en la antesala de una próxima campaña electoral. Espero que tengan la misma suerte que con esta, o sea, ninguna. Pero sobre todo espero que las comisiones de investigación, que se supone son algo especial en esta Junta, no las conviertan en algo ordinario, porque acabarán cargándose el sentido de dichas comisiones de investigación y, lo que aún es peor, el prestigio de la Junta General del Principado de Asturias, que a día de hoy, afortunadamente, aún es mucho. Muchas gracias.